Que la paz del Señor sobreabunde en cada corazón. Fidelidad, tu fidelidad. Hermanos, qué bueno que en esta mañana el Señor nos concede poder estar reunidos en el nombre de Cristo, recordando su amor y cantando a un Dios que es fiel. Amén. Así que yo quiero que usted mire a su hermano que está a su lado, no lo toque, no lo salude todavía, nada más mírelo, dele una sonrisa así y dígale, qué grande es nuestro Dios fiel. No, parece que algunos como que lo están dudando. Si usted está seguro de que su Dios es fiel, dígale, qué grande es nuestro Dios fiel. Ahora le da una sonrisa, puede saludarlo, abrazarlo, no importa. Somos el pueblo de Dios. Qué bueno, hermano, este tiempo que hemos tenido. El Señor es fiel. Fiel es nuestro Dios. Y eso vamos a estar enfocando en esta mañana, la fidelidad de nuestro Dios. Yo le voy a invitar para que busquemos en nuestras Biblias el libro de Lamentaciones. Lamentaciones capítulo 3. Lamentaciones está después de Jeremías. Dice David 1126 en lo que tiene la nueva versión Reina Valera, en la que él tiene, porque muchas veces puede cambiar. Ahora son tantas versiones. Pero si alguno tiene la misma de David, es esa. También está proyectado, si no me equivoco. Ahí está. Entonces, dice el profeta, esto recapacitaré en mi corazón, por tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en Él esperaré. Padre, gracias, porque en esta mañana nosotros podemos recordar que tú eres un Dios fiel. Un Dios que nos ama, y tanto nos amas que nos has dado a Cristo. Y en esta mañana cantamos de la fidelidad de tu amor, cantamos de tu compasión, cantamos, oh Señor, de tu eterna fidelidad para con nosotros. Gracias por esta primera parte que nos has permitido celebrar. Y ahora frente a tu palabra, oh Dios, quiero pedirte para que tú nos guíes, de manera que nosotros podamos contemplar la hermosura de tu carácter, y nuestros corazones sean consolados si necesitamos consuelos, afirmados si lo que necesitamos es firmeza, pero que todos seamos bendecidos por medio de tu palabra. Así que gracias, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Thomas Obadiah Shelson nació en el año 1866. Cuando tenía 27 años de edad, el Señor le llamó a sus pies, y unos 10 años más tarde, él en su crecer como cristiano, llegó a ser pastor en una iglesia metodista. Sin embargo, no pudo seguir ejerciendo el ministerio en aquella ocasión debido a los constantes problemas de salud que atravesaba. Sin embargo, Shelson fue un prolífico escritor. Durante su vida escribió más de 1200 poemas, son muchos. En el año 1923, él decidió enviar un lote de aquellos poemas a William Runyon, que era un músico que trabajaba en el Instituto Bíblico Moody en Chicago. Sin embargo, al señor Runyon le llamó mucho y quedó impresionado por un poema en particular. Le llamó mucho la atención aquel poema. Así que decidió ponerle música y lo publicó en privado. Ahora, lo que aquel músico nunca pensó en que ese poema
que él le puso música, se iba a convertir en uno de los himnos más queridos del siglo XX. ¿Saben cómo dice la primera estrofa y el coro de este himno en nuestra versión al castellano? Dice, oh Dios eterno, tu misericordia ninguna sombra de duda tendrá. Tu compasión, tu bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo será. ¿Ya saben cuál es el himno? El coro dice, oh tu fidelidad, cada día la veo en mí, nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Este himno no es el resultado de un punto de inflexión, es más bien la reflexión de toda una vida de aquel hombre. Años más tarde, en el 1941, él da un testimonio. Y dice, mis ingresos nunca han sido grandes, han sido notables a causa de los continuos problemas de salud que siempre me han acompañado. Y él todavía años más tarde dice, sin embargo, yo no fallaré en expresar la fidelidad inagotable de un Dios que guarda el pacto, que me ha brindado maravillosas muestras de su cuidado, por lo cual estoy lleno de asombrosa gratitud. Un hombre con muchísimos problemas económicos, problemas de salud, pero él está diciendo, a lo largo de la vida yo puedo resaltar la fidelidad inagotable de un Dios que guarda el pacto. Mis amados hermanos, es precisamente eso, el corazón, la idea central de lo que nosotros leímos, del texto que leímos hace un instante. Esos versículos que vienen a representar lo que es el clímax teológico del libro de Lamentaciones. ¿Cuántos versículos usted puede citar de memoria de este libro de Lamentaciones? De hecho, ¿usted conoce algún otro? Porque la verdad es que generalmente conocemos este texto. Es muy conocido y muy popular. Y aunque usted no se conozca otro texto, yo sé que de este usted ha escuchado y que lo puede citar de memoria. ¿Sí o no? Ahora bien, lo que nos dice este texto es que aún en medio de las circunstancias más terribles, oscuras, tristes de la vida, nuestra perspectiva puede cambiar cuando nosotros no nos detenemos y nos quedamos mirando las circunstancias, sino que vemos a Dios por encima de la circunstancia. Y como vamos a ver, eso fue lo que pasó con el profeta. Cuando él contempló al Señor, entonces el corazón se llena de esperanza, de consuelo y de fortaleza. El libro de Lamentaciones, un autor muy conocido, Charles Swindoll, dice que este libro es probablemente el libro más triste de todo el Antiguo Testamento. Yo creo que quizás de toda la Biblia. Es un libro que solamente tiene 5 capítulos. Pero escuche bien, cada capítulo es un lamento de tristeza. Así que lo que tenemos en este libro son 5 lamentos, pero 5 lamentos divinamente inspirados, cargados de dolor, de tristeza, ya que el rey Nabucodonosor había destruido la ciudad de Jerusalén en el año 587. El juicio de Dios había llegado sobre el pueblo por su pecado no arrepentido. Israel había sido saqueada y tomada por los babilonios. Y ese es el contexto histórico que nosotros vemos en el cual surgen las palabras del profeta. 5 lamentos. Los primeros 2 capítulos
El profeta está hablando acerca de la perspectiva que tenía el pueblo de aquella situación. Pero en el tercer capítulo, y perdón que estoy tomando un poquito de tiempo porque quiero que entiendan qué era lo que estaba pasando, para que podamos entender cómo llegó el profeta a esta condición. En el tercer capítulo, ya el profeta no empieza a hablar de la visión del pueblo. Él empieza a dar una descripción personal de lo que él está viviendo, de lo que él está sufriendo, de lo que él está viendo ante aquella gran calamidad. El capítulo 3, yo estoy de acuerdo con los autores que dicen que este libro lo escribió Jeremías. Nos muestra el dolor del corazón del profeta. Algunos dicen que quizás él estaba en una de esas cuevas que le mostraban una vista a Jerusalén, a aquella ciudad que una vez era gloriosa, que fue llamada la perfección de la belleza. Sin embargo, ahora él está contemplando todos los escombros de su ciudad, de su nación. Otros opinan que quizás él podía sentir el hedor de los cuerpos en descomposición. Algunos mendigos, hambrientos, hurgando entre las basuras y los restos en la calle. El cuadro que él está viendo es un cuadro devastador. Y a partir del versículo 1, él empieza a describir su experiencia ante aquella escena. Miren lo que dice el versículo 1. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. ¿Quién? Yo soy el que estoy viendo todo eso. Y noten que él está claro que todo lo que está pasando está siendo controlado y dirigido por Dios. Dios está detrás de todo eso. No los babilonios, pero fueron ellos. Yo soy el que estoy viendo el látigo de su enojo. Versículo 10. Fue para mí como un oso que acecha. Ese oso temeroso, como un león en escondrijos, buscando cómo buscar la víctima. Versículo 11, torció mis caminos, me despedazó, me dejó desolado. ¿Quién? Dios ha hecho esto conmigo, yo que vivo en esa nación. Versículo 13, hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Eso es como poniéndole más simple. Él clavó en mis entrañas, en mis riñones, las flechas. La aljaba era el saco donde se colocaban las flechas. Todas las flechas que habían en su saco de flecha. Versículo 16 al 18. Miren cómo continúa este cuadro tan triste. Mis dientes quebró con cascajo. Era una forma muy particular de algunos imperios de aquel momento de torturar a los cautivos, a los que apresaban. Me cubrió de ceniza. ¿Y cuál está siendo la situación, el resultado del profeta en ese momento? Versículo 17. Mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. Hermano, ¿tú has vivido una experiencia así? En que tú te encuentras ante un cuadro tan desolador, tan oscuro, que tú dices, pero aquí no hay salida, no hay solución. Versículo 18, el profeta dice, perecieron, se acabaron, ya no tengo fuerzas. ¿Y qué más ha muerto junto con sus fuerzas? La esperanza. ¿Cómo? Jeremías, tú que fuiste llamado desde el vientre de tu madre para servir a Dios, para ser un instrumento, no tienes fuerzas y ya no tienes esperanza en Dios. Miren, este es uno de los cuadros más tristes, oscuros, que nosotros encontramos en toda la Biblia. Este capítulo 3 de Lamentaciones. Hay otros capítulos que uno ve mucha tristeza. ¿Te recuerda el capítulo 3 de Job? Cuando Job, ante su gran calamidad, si hubo alguien que sufrió, aparte de nuestro Señor Jesucristo en las Escrituras, que nosotros podemos decir, no, por eso es incomprensible, ese fue Job. Y el capítulo 3, Job
Maldice incluso el día en el que nació. Maldito sea el día de mi cumpleaños, tú no es para celebrar. Maldito el que le dijo a mi padre, hijo varón ha nacido. Y como alguien ha dicho, Job maldijo el día de su cumpleaños, pero siempre bendijo a Dios. Pero es un cuadro triste. Capítulo 3 de Job, capítulo 89 de Salmos, donde el profeta o quien escribe, Mitán, el esraísta, dice, oye, pero ¿hasta cuándo, Señor, tú te vas a olvidar de mí? El mismo capítulo 20 de Jeremías. Son cuadros oscuros en la Biblia. Pero este capítulo en particular es uno de los más tristes. Sin embargo, ante aquella situación que está atravesando el profeta, va a surgir una luz. En medio de sus continuos lamentos, ahora vamos a ver que la esperanza de Jeremías se renueva. Y note conmigo el texto de la Biblia. Hermano, yo le pregunto, ¿cuándo se va a renovar la esperanza del profeta? Y le hago la pregunta para que tengamos bien claro cómo nosotros podemos renovar nuestras esperanzas si en algún momento la perdemos. ¿Cuándo se renueva la fuerza? Cuando él deja de enfocarse en la circunstancia y comienza a contemplar, a centrar su atención en Dios. Eso es lo que vemos en el texto que leímos. Como dice el versículo 21, esto recapacitaré. Es decir, en esto yo voy a centrar mi atención. En esto es que voy a meditar, me voy a concentrar. Y como voy a meditar en eso, entonces esperaré. Sinónimo de confiaré. Va a haber un cambio de mentalidad en el profeta. Él va a dejar de pensar en sí mismo, en sus problemas, y se va a enfocar en Dios y en su carácter. Ustedes saben que la depresión, término que ya de hace unos años atrás fue muy puesto de moda, es un estado mental. Y cuando nos quedamos nosotros viendo todos los problemas, que no vemos situaciones, que no vemos soluciones a ellos, ese estado puede ser muy destructivo. Es la razón incluso por la cual muchos se quitan la vida. Esta situación, no veo solución. La única solución es como no tengo fuerza, como no tengo esperanza, déjame terminar el problema. Pero eso es porque estoy centrando mi atención en mí mismo. Mis amados, cuidado. Hay situaciones que van a llegar o sí a nuestra vida. Situaciones que no le vas a ver ni pie ni cola, que quizás tú no vas a ver cómo vas a salir de ella, pero sí puedes dejar de mirar esa situación y ver al Dios que está al control de esa situación. Y ahí tendremos nuevas fuerzas, tendremos nueva esperanza. Hay esperanza, ¿cuándo? Cuando tú te detienes a contemplar a tu Dios. Decía Warren Wiersbe que la incredulidad nos hace mirar a Dios a través de nuestra circunstancia. Y él dice, esto crea desesperanza. No son las circunstancias las que deben dominar. Y añade, pero la fe nos permite mirar nuestras circunstancias a través del lente de Dios. ¿Cuál es el resultado? Él dice, esto trae esperanza. Usted que está analizando ahí conmigo, le pregunto, mi amado, ¿qué fue lo que llevó al profeta a tener una nueva esperanza? ¿Fue acaso que sus circunstancias cambiaron? ¿Cambiaron todos los problemas, lo que él estaba viviendo? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué fue lo que trajo nuevas fuerzas? Esa nueva fuerza, esa nueva esperanza llegó cuando él se detiene a contemplar el carácter de su Dios. Y él dice, me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. Y él va a mencionar dos cosas o tres cosas.
que son las que yo quiero que nosotros veamos en medio de las situaciones más terribles de nuestras vidas acerca del carácter de Dios, que son las que nos dan fuerza. Jeremías, ¿cómo tú llegas a tener nuevas energías, a reenergizarte? En primer lugar, el profeta contempla la fidelidad del amor de Dios. ¿Qué contempla? La fidelidad del amor de Dios. Versículo 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, destruidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Hay esa palabra que aparece en principio, la misericordia de Dios. Es un término hebreo, el chesed, que más bien puede traducirse como el fiel amor, el amor leal, el fiel amor de nuestro Dios. Es por eso que no hemos sido consumidos. La Nueva Traducción Viviente dice, el fiel amor del Señor nunca se acaba. La Nueva Traducción Internacional, el gran amor del Señor nunca se acaba. Así que la palabra lleva la connotación de que hay un Dios cuyo amor es fiel, es leal. Es un amor que no termina y que no abandona, porque no depende de una emoción, no depende de un sentimiento, sino que depende de un acto de voluntad. Yo voy a amar. Y Dios ama porque Él prometió en su voluntad amarte. ¿Y saben qué? Nada va a impedir o va a llevar a que Dios rompa su promesa. Su amor siempre será fiel. Para los más mayores, como yo, antes había un cantante muy conocido que cantaba una canción, lógico si era cantante, que decía en un estribillo, el amor acaba. ¿Alguno le escuchó? Tiene que arrepentirse porque esa música no era del Señor. No, el amor acaba. Y hace muchos años atrás escuché a alguien en forma de broma que decía, no, Juan, el amor no acaba, el amor cambia de lugar. Y yo, oye, pero mira qué filósofo, ¿y cómo vamos? Pues miren, con Dios el amor no acaba ni cambia de lugar, porque el amor de Dios es fiel y firme. Dios no se va a levantar un día con el pie izquierdo y va a dejar de amarte. Es un amor fiel. Y lo que está empezando a contemplar el profeta en ese momento es ese amor. Por ese amor fiel que no hemos sido consumidos. Por ese amor que todavía hoy estamos vivos. Nuestras vidas están en las manos de Dios. De hecho, Dios no tiene ninguna responsabilidad, ninguna obligación de sostenernos. ¿Por qué? Porque Él es soberano, pero Él ha decidido en su amor amarnos, cuidarnos y estar con nosotros. Yo siempre respondía, creo que he dicho esto en otra ocasión, cuando alguien me saludaba, Juan, ¿cómo tú estás? Bueno, yo estoy mejor de lo que merezco. ¿Y puede ser esa una buena respuesta? Yo pienso que sí. Hermano, yo estoy mucho mejor de lo que merezco. Pero lo que yo debería responder luego pensando, oye, es que yo estoy como no merezco. Porque si yo merezco algo, estoy mucho mejor de lo que merezco. Lo que hubiese merecido es condenación, destrucción, el infierno por toda la eternidad. Yo estoy como no merezco porque Él en su fiel amor me ha dado grandes esperanzas, grandes expectativas, su presencia para mi vida. No, yo no estoy como merezco, ni mejor. Estoy en un estado que es superior. Si Dios nos hubiese dado lo que merecían nuestras acciones, hace rato que hubiésemos sido destruidos. R.C. Sproul, quien falleció ahí en tiempo de pandemia, un gran teólogo, él decía, saber que Dios lo sabe todo acerca de mí y que todavía me ama, oiga bien lo que le está diciendo ese teólogo, ese es mi mayor consuelo.
Que Dios lo sabe todo de mí, mis maldades, porque muchas veces pensamos que soy lo mejor, que soy bueno, que soy el justo. No, Dios conoce cuán depravado, cuán pecadores somos y aún así Él nos ama. Eso debe consolarnos. Por eso cuando nosotros cantamos, Dios me ama, yo no sé si tu corazón se estremece, retumbla. Su amor es tan grande, incondicional, aún siendo así como soy, Dios me ama. ¡Wow! Mira, mi hermano, si eso no es combustible para ti en medio de las pruebas, creo que pocas cosas lo serán. Saber que hay un Dios fiel que nos ama y que por ese amor fiel nosotros no hemos sido destruidos. Algunos comentaristas dicen que no es nosotros los que somos destruidos, sino las misericordias de Dios las que no se destruyen. Yo creo que ambas cosas tienen apoyo bíblico. La misericordia del Señor no se va a destruir y Él no nos va a destruir por su misericordia. Su amor no se consume. Y así que en medio de aquella gran catástrofe nacional, en medio de aquella terrible devastación que estaba viendo el profeta, él se detiene a contemplar el carácter del Señor. ¿Y qué es lo que él contempla? La fidelidad del amor de Dios. Jeremías sabía que Israel era el pueblo de la promesa, que era el pueblo del pacto. Y también sabía que el amor de Dios hacia Israel sería firme y fiel, aún en medio de la gran calamidad. ¿Recuerdan la misma expresión del profeta Jeremías en su libro capítulo 31, versículo 3? Cuando Dios, hablando por medio de él a Israel, le dice lo siguiente: con amor eterno te he amado. Quizás esto está teniendo un efecto en la mente del profeta, aún en medio de aquel cuadro. El fiel amor de Dios. Hermanos, vuelvo y digo, pocas cosas tienen un impacto en nuestros corazones, en medio de nuestras circunstancias adversas, que nosotros saber que nuestro Dios es fiel en amarnos. Interesante, yo no sé si tú has pensado que no ha habido un momento en el cual Dios te haya amado más o te haya amado menos. Dios nos ama con un amor perfecto. No hay un momento incluso en el cual Dios deje de amarnos. En la eternidad pasada, cuando Dios estaba colocando las columnas de la tierra, ya Dios había establecido amarte. Piensa en eso. Desde antes de la fundación del mundo, Efesios capítulo 1, ¿qué hizo? Te eligió. Versículo 4, en amor para ser adoptado, hijo suyo. Versículo 7, en Cristo fue paga tu redención para que tengas perdón de pecado. Tienes ahora la presencia del Espíritu, Dios mismo en ti, porque Él decidió amarte y Él es fiel en su pacto de amor. ¿Te consuela y te fortalece eso? Todavía voy a poner un poquito más el pensamiento. Omar leyó esta mañana Romanos capítulo 8. Hermano, tú dudas del amor del Señor. Porque en medio de la prueba, la serpiente de la duda te va a llevar a preguntar, pero Señor, ¿y por qué a mí? ¿Por qué yo esto? Miren, mis amados, todo está en las manos de Dios para su gloria, para el cumplimiento de sus propósitos y para nuestro bien. Lo que leyó Omar, Romanos capítulo 8. ¿Quién te va a separar del amor de Cristo? ¿Cuál es la situación? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución o espada? ¿Hambre, desnudez, peligro o espada? 7 circunstancias que pueden representar los problemas de la vida. Hermano, ¿dejó Dios de amarnos en medio de esas circunstancias? ¿Qué es lo que dice el versículo 37? Antes, o a pesar de todas estas cosas, ¿qué somos? Más, oiga bien el término, somos
más que triunfante. Pero ¿dónde está nuestra victoria absoluta? ¿Por medio de quién? Por medio de aquel que nos amó. No hay ni una sola circunstancia, ni una sola situación, por grande que parezca en este mundo, que nos separe del fiel amor de Dios. Y como Pablo, nosotros podemos decir, versículos 38 y 39, yo estoy seguro. Hermano, si usted tiene duda, dígalo como Pablo. Yo estoy persuadido, estoy convencido que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni el presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, por si se me queda algo, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada te va a separar de ese amor, porque Él ha hecho un pacto de amarte eternamente. Y créanme que por mala que pueda parecer la situación, si no fuese por el fiel amor de Dios, sería mucho peor. Así que el profeta se detiene a contemplar la fidelidad del amor de Dios. Las misericordias de Dios o el amor fiel de Dios no nos destruye, no nos lleva a destrucción. Pero hay un segundo aspecto. El profeta también va a contemplar la compasión de Dios. Dice el texto, por las misericordias o el fiel amor del Señor, el Chesed, no hemos sido consumidos. ¿Por qué? Porque nunca decayeron sus misericordias. Y nuevamente ahí el término traducido como misericordia puede traducirse como compasión, pero con una connotación diferente. Ahí es una compasión que tiene cuidado. Es algo que nace de las entrañas, del útero, el lugar del sentimiento, del cuidado. Algo que lleva la idea de ternura. Entonces el profeta está diciendo, la tierna misericordia o la tierna compasión del Señor nunca desfallecerá. Mis amados, la misericordia del Señor nunca se acaban, nunca se vencen, nunca caducan. Yo estaba en el supermercado y compré uno de esos aerosoles que uno rocía por la casa, y tienen un olor que te pone en la casa, ¡wow, qué bueno huele! Y lo vi que estaban en oferta y lo compro, no lo utilizo de inmediato, y cuando empiezo, esto como que huele diferente. ¿Qué será? No es la misma marca. Cuando veo, ya estaba vencido. Tenía que oler diferente. No lo puse a tiempo. Claro, tal. A veces lo ponen en oferta para dártelo un poquito más, que te lo lleve porque está próximo a caducar. El producto caducó. ¿Saben algo? La misericordia del Señor nunca caducarán. Nunca se vencen, no terminan, no fallan, ni siquiera cuando Él está enojado con nosotros a causa de nuestros pecados. Poco más de 100 años antes que Jeremías, el profeta Isaías había dicho lo siguiente, 54:10, porque los montes se moverán, hablando del juicio de Dios a causa del pecado, los collados temblarán, y dice el profeta Isaías, 100 años antes, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Vendrá el juicio, viene el castigo por tu pecado, pero yo voy a seguir teniendo misericordia. ¿No fue acaso eso lo que dijo David? ¿Qué es lo que tú quieres, David, que haga ante el castigo que Dios le iba a dar? David, ¿qué fue lo que escogió? Yo escojo tu misericordia, oh Dios. La misericordia del Señor no desfallecen. Son tiernas. El tierno cuidado de un padre, aún en medio de nuestra disciplina. Pero hay una característica más que pone el profeta. ¿Cómo es esa tierna compasión o esa misericordia? Versículo 23.
¿Qué característica tiene esa misericordia que nos bendice también a nosotros? Dice el versículo 23, nuevas son cada mañana. Las misericordias del Señor se renuevan cada día. Eso es impresionante. Acá uno de los jóvenes, hace un tiempo atrás, que nació su bebecito, él le preguntaba, dime, ¿cómo está pasando las noches? Ustedes saben que los niños duermen más de día, dicen algunos padres, que de noche. De noche no se dedican a dormir, sino a llorar. Y el joven decía, ay, chacho, tengo los ojos como 2 medio pesos. No pude pegar los ojos anoche. Y entonces, no, Juan José, mira, uno no duerme y uno se molesta en la noche. Pero cuando amanece al otro día y uno ve la carita de ese muchachito, ¡ay, qué angelito del cielo! El amor se renueva. Mis hermanos, la misericordia del Señor es como si se renovasen cada mañana. No porque necesiten ser mejoradas. No porque se pongan viejas u obsoletas. No porque haya que cambiarla por una nueva versión de misericordia. Tráeme la misericordia de Dios 2022. No, sus misericordias son eternas. Nunca terminan. Pero la idea detrás de esta expresión es que Dios en su sabiduría nos da la porción de gracia necesaria para cada día. Nuevos problemas, muchas situaciones, muchas tribulaciones, muchas tentaciones, y para cada día, para cada una de estas cosas, Dios nos da nueva gracia, nueva misericordia. Cada día termina la noche. Cada mañana trae un nuevo día, y con esa mañana vienen nuevas provisiones, vienen nuevo perdón para nuevos pecados que hemos de cometer. Vendrán nuevas fuerzas, porque créanme que también en ese día vendrán nuevas tentaciones, nuevas pruebas, pero cada mañana Dios renueva la porción de su gracia para ese día. Las misericordias de Dios, alguien decía, son como el maná. Vienen cada día. ¿Te recuerdan comer el maná? Para ese día. Cada día se renueva la misericordia del Señor. Usted contempla el cuadro, la situación. Usted ve la noticia, cómo pintan el panorama en el mundo. El próximo año que ya se aproxima, el 2023, la gran crisis que están pronosticando. Y ahora, sin que el año inicie, su corazón puede llenarse de ansiedad y de frustración. Yo le digo algo, yo no sé lo que va a pasar, ni en lo que resta en este poquito de año, ni cómo va a ser el 2023. Pero yo sí estoy seguro de algo. Que independientemente de todos los problemas que puede existir en el mundo y todas las pruebas que Dios me ha de enviar a mí, esa porción de gracia necesaria para cada día estará presente y me guiará con interés en cualquier situación. Las misericordias de hoy para las cargas de hoy. Las misericordias de mañana para las cargas de mañana. Las bendiciones de Dios nunca son tempranas, tardías, son nuevas cada amanecer. Te voy a hacer una pregunta. Hoy, cuando tú te levantaste, te despertaste, ¿cuál fue la reacción de tu corazón? Oye, hoy estoy lleno de tanto problema. Quizás hay una situación en particular en tu corazón que te acostaste dándole mente y te levantaste atribulado por esa situación. Y créanme que pasa. Miren, es bueno pensar que abrimos nuestros ojos y apenas lo abrimos, puedes darte cuenta que Dios ya ha enviado
un cargamento inmejorable de sus misericordias para el día de hoy. No importa lo que estés atravesando, un camión del cielo, una lluvia, como ponemos en los cumpleaños, lluvia de bendiciones, una lluvia de compasión que va a refrescar tu fuerza al inicio. Así que el profeta, ¿en qué medita? En la fidelidad del amor de Dios, en la tierna compasión de Dios, pero también él va a recordar que su Dios es fiel. De hecho, cuando él está contemplando cómo Dios ama, cómo Dios en su tierna compasión sostiene, guía y cuida, él dice, grande es tu fidelidad. Es una explosión de alabanza. Al meditar en ese fiel amor, en esa fiel misericordia, él viene y es llevado a adorar. Y note que hay un cambio de orden repentino, dramático. Ya él no empieza a hablar de Dios. Él está hablando de Dios contemplando. ¿Qué hace ahora? Él empieza a hablarle a Dios. Y dice, Señor, es que grande es tu fidelidad. ¿Usted ha dicho así alguna vez cuando ha visto la mano del Señor obrando? En medio del problema, yo no lo entiendo. Pero después uno sale, oye, pero que el Señor es fiel. Ahora, lo que pasa es que el profeta lo está diciendo en medio de la situación. Grande, Señor, es tu fidelidad. El profeta declara lo que tú y yo debemos declarar. La fidelidad de Dios, básicamente lo que nos dice es que nosotros podemos confiar en Dios en toda situación. Él es 100% confiable el 100% del tiempo. Carlos Spurgeon, que tanto mencionamos, dijo en una ocasión, Dios escribe con un bolígrafo que nunca borra, habla con una lengua que nunca resbala y actúa con una mano que nunca falla. Ese es el Dios fiel. De hecho, el amor, la compasión, la misericordia de Dios, ¿saben dónde descansan? Es en su fidelidad. ¿De qué vale que alguien me diga a mí, mira Juan José, yo te amo, yo tengo misericordia de ti? Cuando al tiempo se le olvida, yo no veo amor. Pues es en la fidelidad del Señor que nosotros podemos descansar. Y es impresionante lo que el profeta está viendo en su vida. Quizás él estaba viendo la nación de Israel, aquel pueblo que ya se le había dicho a Abraham, mira, va a ser esclavo por 400 años allá en Egipto. Él lo sabía eso muy probablemente. Y Dios lo sacó de Egipto. Oye, sí, Dios fue fiel en su palabra, Dios cumplió. Viene un rey y viene el rey. Y Dios prometió, viene el castigo y también viene el castigo. El profeta sabe que Dios es fiel. Y él dice, grande es tu fidelidad y yo voy a confiar en ella. Hermano, esto es impresionante para nosotros porque esto es lo que nos va a guiar cada día de nuestro caminar por este mundo. ¿Qué es lo que nos lleva a vencer en medio de nuestras pruebas? No es saber que nuestro Dios es fiel. ¿Tú has pensado en eso? Juan, qué difícil es esta situación. Fiel, dice Pablo, 1 Corintios 10:13, fiel es ¿quién? Dios. ¿Cómo que tú eres fiel, Dios? Sí, que no me dejará ser tentado o probado más de lo que mis fuerzas pueden aguantar, más de lo que yo puedo resistir. Hermanos, en medio de nuestros pecados, ¿cómo llega el perdón? Nosotros confesamos nuestros pecados. 1 de Juan 1:9. Si confiesas tus pecados, ¿qué hace Dios? Él es fiel. ¿Ustedes ven la fidelidad? ¿Para qué? Para perdonarte, para limpiarte. Nuestra salvación está segura. ¿Saben por qué? Por la fidelidad de Dios. Estando convencido, persuadido de que aquel que inició la buena obra en ustedes, Él la completará, la hará perfecta hasta el día de Cristo.
Nuestra santificación es segura porque Dios es fiel. Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24. El mismo Dios de paz os santifique por completo, su espíritu, alma, cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 24. Fiel. ¿Es quién? El que llama. ¿Y qué pasa? El cual también lo hará. Ustedes ven cómo la fidelidad de Dios tiene un papel central en nuestras vidas y en nuestra confianza. De hecho, la fidelidad de Dios, el conocer que Él es fiel, el conocer que Él es confiable, es lo que nos lleva a nosotros a descansar. Señor, tú lo dijiste, eso es así. Jack Wyrtzen, ¿han escuchado el ministerio Palabra de Vida? ¿Verdad que sí? Él fue el fundador de ese ministerio. Y él decía: yo estoy tan seguro del cielo como si ya hubiese estado allí por 10,000 años. Es decir, no es que me lo están contando, yo sé, porque Dios es fiel, que ese lugar existe, que es el lugar de mi esperanza y yo voy a estar allá. Eso es confianza. Eso es confianza. Mi hermano, tú y yo podemos cansarnos, pero Dios no puede. Podemos rendirnos, pero Dios no puede. Podemos fluctuar, pero Dios no puede. Podemos vacilar, Dios no puede. Podemos decepcionarnos a nosotros mismos. Dios no decepciona a nadie. Tú y yo podemos fallar 1000 veces. Nuestro Dios no falla ni una sola vez. Él es fiel, Él es Dios. Así que la misericordia o el carácter de nuestro Dios es un carácter de un amor fiel. Es una compasión tierna, pero también Él es el Dios que podemos confiar. No importa la situación porque Él es fiel. Gladys Aylward, una mujer que sirvió como misionera en China antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando el ejército japonés atacó, invadió el norte de China. Esta mujer, ante aquellos ataques, tuvo que verse obligada a huir a un lugar llamado Yanchen. El asunto es que ella, como misionera, había reunido 100 muchachitos que no tenían padre. 100 huérfanos, esta mujer es de Dios. Y ahora huyendo con sus 100 muchachos a través de la montaña, estaba desesperada por buscar y llegar a un lugar seguro. Muy atribulada, y en una noche de insomnio, una niña de 13 años de edad le habló a la señora Gladys acerca de cómo Dios, en medio de la situación del Mar Rojo, sacó al pueblo y cómo le iba a sacar a ella. ¿Saben qué le dijo Gladys? Pero mi niña, tú no te das cuenta de que yo no soy Moisés. Y la niña, ¿saben qué le respondió? Yo sé que usted no es Moisés, pero Dios sigue siendo Dios. Hermanos, no importa lo que estemos atravesando, Dios sigue siendo Dios. Tú y yo podemos descansar en que ese Dios es fiel y no cambia. ¿Cómo terminó el profeta diciendo, versículo 24? Mi porción es Jehová. Por tanto, en Él esperaré o confiaré. No hay tiempo para desempaquetar todo lo que esto dice. Pero note que antes del versículo 21, ¿cuál era el estado del corazón del profeta? Sin fuerzas, sin esperanza. Y aquí, 3 versículos más. Ahora tengo esperanza y yo confiaré. Me apoyaré en Dios, me alentaré en Él. Mi porción, mi parte, mi heredad es el Señor. Esta es una palabra para nosotros hoy. Dios sigue siendo Dios. Créeme que no hacemos nada mirando las circunstancias.
llorando, lamentándonos ante la tumba de nuestros problemas. Somos renovados, somos reenergizados, somos reesperanzados. ¿Cuándo? Cuando contemplamos a Dios. Ese Dios que nos ama con un amor interminablemente fiel. Ese amor cuya misericordia tierna para contigo se extiende desde el cielo y hasta el cielo. Ese Dios cuya fidelidad es por toda la eternidad. ¡Oh, qué grande, Señor, es tu fidelidad! Antes de terminar, no sé si hay en medio nuestro algún amigo o quien nos esté viendo por la transmisión. El Señor es fiel. Qué bueno es pasar por las tormentas, las tragedias de la vida con ese Dios que ama, con ese Dios que tiene misericordia. Pero las promesas de Dios son para aquel que confía en Él y que hace de Él su porción. Si en esta mañana tú has venido, Él ha dicho que que aquel se acerca a Él tiene vida eterna, que es relación con Él. No salgas, no te vayas de acá sin tú refugiarte en ese Dios fiel, ese que vale la pena nosotros tener. Y para nosotros, hermanos, mientras Yaceli va subiendo para cantar una canción y terminar, una pregunta: ¿cuántos años tú tienes? Yo sé que uno va a decir, Juan, yo tengo 22, ¿verdad, Valerie? Algo así, 19. Otro va a decir, no, yo tengo 68, Peniche, ¿verdad? O Irán, o David, que ya cumplió 50 hace un mes. Hermano, a lo largo de tu vida, tú has probado la fidelidad de Dios. Hermano, a lo largo de tus años, no importa si tienes 20, si tienes 15, si tienes 30, 40, tú has probado la fidelidad de Dios. Entonces en esta mañana alaba a tu Señor y medita cómo a lo largo de los años Él te ha conducido en medio de muchas pruebas que han podido surgir, pero hoy tú dices, gracias Señor, porque tú eres sabio, tú eres fiel. Y esta canción que va a cantar Yaceli ha sido mi canción para este año. Habla de la bondad de Dios. ¿Saben cómo dice el coro? En mi vida tú has sido bueno. En mi vida has sido fiel. En mi ser, con cada instante, dice la canción, yo cantaré de la bondad de Dios. Su fidelidad sigue persiguiéndome. Así que si tú te la sabes, cántala con ella. Que el Señor nos ayude a seguir viviendo bajo el cuidado y la dirección de nuestro Dios fiel. Bendiciones.